Heather Morgan e Ilya Lichtenstein, una rapera excéntrica, y su esposo genio tecnológico fueron arrestados por el mayor robo de criptomonedas de la historia, más de 119.000 bitcoins desaparecidos y un botín que alcanzó los 4.500 millones de dólares. Lo que parecía un crimen imposible de resolver tomó un giro inesperado, cuando los supuestos autores resultaron ser una pareja que vivía entre el lujo y la extravagancia. Su caída no solo sacudió la industria de las criptomonedas, sino que desató un debate sobre cómo la ambición y el ego pueden transformar la realidad en una historia digna de una película. Para entender la historia de Heather Morgan e Ilya Lichtenstein, primero tenemos que mirar más de cerca quiénes eran antes de convertirse en los protagonistas de uno de los escándalos más impactantes del mundo de las criptomonedas. Porque, créeme, no era una pareja cualquiera. Desde afuera parecían dos personajes que salieron de un guión alternativo de Silicon Valley. Excéntricos, ambiciosos y lleno de contrastes. Heather Morgan, con sus rizos despeinados y su energía desbordante, no era el tipo de persona que pasaba desapercibida. Ella misma se autoproclamó el cocodrilo de Wall Street. Un apodo tan llamativo que parecía diseñado para ser viral. Heather era una empresaria que escribía artículos sobre ciberseguridad y emprendimiento, colaborando con publicaciones importantes como Forbes. Hasta aquí todo parece bastante normal, pero cuando uno indaga un poco más, se da cuenta de que Heather era todo menos convencional. En sus ratos libres, Heather se convertía en Ras Leland, una rapera que se describía su estilo como un cruce entre Hunters S. Thompson y un hacker con un toque de locura. Sus videoclips estaban llenos de escenas surrealistas. Heather bailando en trajes dorados, caminando por Nueva York con atuendos que parecían sacados de un desfile post-apocalíptico. Sus letras hablaban de éxito, de poder y de vencer al sistema, pero de una forma tan peculiar que muchos no sabían si tomárselo en serio o considerarlo una especie de performance artístico. Por otro lado, Ilya Lichtenstein era la otra mitad de ese dúo inusual. A diferencia de Heather, Ilya era mucho más reservado, de apariencia más tranquila, con su semblante de genio de las startups. Parecía el típico emprendedor de Silicon Valley, inteligente, introvertido y obsesionado con el mundo digital. Ilya se destacaba con el ámbito de la tecnología y tenía contactos en el ecosistema de las criptomonedas, pero aunque sus redes sociales eran discretas, su vida con Heather lo convirtió en alguien difícil de ignorar. Juntos formaban una dupla que desconcertaba a quienes los conocían. Era esa pareja que entraba en una reunión y hacía que todos levantaran una ceja, no por lo que decían, sino por su mera presencia. Lo más curioso es cómo estos dos mundos, el de Heather con su vena artística y excéntrica y el de Ilya con su enfoque metódico y cerebral, lograban fusionarse. En público se mostraban como una pareja que compartía una complicidad única. Heather solía decir que Ilya era su compañero perfecto porque entendía su locura y al mismo tiempo le aportaba estructura. Ilya, por su parte, la admiraba por su creatividad inagotable y su valentía para ser quien era, sin importar lo que pensaran los demás. Pero había algo que muchos no sabían. Tras esa imagen de pareja poco convencional se escondía una ambición desmedida. Heather e Ilya querían más. No les bastaba con ser conocidos en sus respectivos nichos. Querían dejar huella, ser recordados. Heather lo hacía a través de sus raps y personajes de Ras Leland, pero detrás de ese espectáculo había una obsesión con el éxito. No solo éxito financiero, sino también la validación de que podrían ser más inteligentes que el sistema. Heather solía hablar en entrevistas sobre la importancia de la resiliencia y el espíritu emprendedor, pero si prestabas atención, también mencionaba conceptos como hackear tu propia vida y encontrar atajos inteligentes. Por supuesto, nada de esto era evidente para quienes los conocían de forma superficial. Para la mayoría eran simplemente la pareja excéntrica, pero quienes trabajaron con ellos o los vieron más de cerca comentaban que había una energía extraña, como si siempre estuvieran tramando algo muy grande. Heather, con su capacidad para llamar la atención, podía desviar la mirada de lo que realmente estaba ocurriendo, e Ilya, con su habilidad técnica, sabía cómo ocultar cualquier pista. La pregunta que muchos se hacían era ¿qué fue lo que los llevó a este camino? ¿Cómo una pareja aparentemente excéntrica pero inofensiva terminó involucrada en el mayor robo de criptomonedas de la historia? La respuesta podría estar en esa mezcla explosiva de ambición, inteligencia y un deseo casi infantil de demostrar al mundo que podía jugar y ganar su propio juego. Su historia estaba a punto de tomar un giro que nadie vio venir, excepto quizás ellos mismos. Vamos a retroceder al 2016. Bitfinex es una de las principales plataformas de intercambio de criptomonedas. Era una gigante en ascenso en el mundo de las finanzas digitales.
Pero incluso los gigantes tienen sus puntos débiles. En agosto de ese año, Bitfinex sufrió un ataque devastador. Más de 119.000 bitcoins desaparecieron sin dejar rastro. En ese momento, el valor de ese botín era de unos 72 millones de dólares, una suma impresionante. Pero lo que nadie podía prever es que con el paso del tiempo, ese botín se dispararía hasta superar los 4.500 millones de dólares. ¿Quién no querría tener acceso a esa montaña de dinero digital? La pregunta que todos se hacían era ¿cómo ocurrió? El hackeo de Bitfinex fue un golpe quirúrgico. Los atacantes explotaron una vulnerabilidad en el sistema de seguridad de la plataforma, llevándose una cantidad colosal de bitcoins en múltiples transacciones. Lo que hizo que este robo fuera tan especial fue su ejecución. Limpio, sin errores aparentes y lo más desconcertante, sin dejar pistas evidentes. No había huellas digitales en esta escena del crimen virtual. Por años, este golpe fue un misterio total. Investigadores, expertos en ciberseguridad y detectives digitales de todo el mundo intentaban resolver el caso, pero la cadena de bloques, aunque transparente, también puede ser un laberinto. Cuando un ladrón sabe moverse, el rastro se convierte en una red interminable de transacciones y billeteras que parecen imposibles de rastrear. Pero aquí es donde la historia toma un giro interesante, porque si bien es cierto que robar criptomonedas es complicado, lavarlas es aún más difícil. Y aquí es donde entran en escena Heather Morgan e Ilya Lichtenstein. Mientras todo el mundo buscaba hackers oscuros en algún rincón remoto, la pareja vivía su vida entre eventos sociales, colaboraciones con revistas prestigiosas y, en el caso de Heather, su carrera como rapera Raskelán. Pero detrás de esa fachada de normalidad excéntrica se estaba moviendo un engranaje mucho más siniestro. Las autoridades comenzaron a notar algo extraño. Pequeñas fracciones de los bitcoins robados empezaron a moverse años después del robo. Esto no es común en un gran golpe como este. Los expertos en crímenes cibernéticos saben que, en la mayoría de los casos, los atacantes esperan largos periodos de tiempo antes de intentar mover su dinero para no levantar sospechas. Pero como suele ocurrir, la avaricia y la confianza excesiva pueden ser los peores enemigos de un criminal. Heather e Ilya habían diseñado un esquema digno de un thriller de espías. Utilizaban identidades falsas, cuentas bancarias en múltiples países y métodos de pago poco convencionales, como comprar tarjetas de regalo y productos con criptomonedas para evitar levantar sospechas. También crearon una serie de empresas fantasmas que parecían legítimas desde fuera, pero cuyo único propósito era disfrazar el origen del dinero. Sin embargo, con cada movimiento que hacían dejaban pequeños rastros, casi imperceptibles. La cadena de bloque es pública y transparente, lo que significa que cualquiera puede ver las transacciones. Lo que cambia es entender qué significa y a quién pertenece. Los investigadores poco a poco comenzaron a armar el rompecabezas. Pero ¿por qué alguien como Heather, con una vida tan pública, correría un riesgo tan monumental? Aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Heather e Ilya no solo eran codiciosos, estaban convencidos de que eran más inteligentes que el sistema. Heather, en su personaje de Raskelán, solía hablar de vencer al status, jugar con las reglas del poder y aprovechar las grietas del sistema para salir ganando. Este no era solo un discurso artístico, era una declaración de intenciones. A medida que avanzaban los años, los movimientos de los bitcoins robados comenzaron a ser más notorios. En 2022, las autoridades dieron una serie de transacciones que los llevó directamente a un apartamento en Nueva York. ¿Y quién vivía ahí? Heather Morgan e Ilya Lichtenstein. Fue un golpe maestro de los investigadores que no solo rastrearon las criptomonedas, sino que también encontraron pruebas incriminatorias en dispositivos electrónicos de la pareja, claves de acceso, documentos que detallaban el plan y un registro minucioso de sus movimientos. El 8 de febrero de 2022, los agentes del FBI realizaron un operativo que marcó el final de uno de los capítulos más surrealistas en la historia de los crímenes cibernéticos. Era un día cualquiera en Nueva York, al menos para el resto del mundo, pero en un apartamento de lujo del Lower Manhattan, las cosas estaban a punto de cambiar para siempre. Las autoridades llevaban meses observando cada paso de Heather e Ilya, esperando el momento justo para atraparlos con las manos en la masa. Cuando los agentes del FBI entraron al apartamento, la escena fue surrealista. Heather, la misma persona que en sus redes sociales publicaba extravagantes vídeos de rap y consejos de resiliencia, se encontraba ahora siendo esposada y leída sus derechos. ¿Y cómo reaccionó ella? No como una persona común. Heather no se desmoronó ni se puso a llorar. Según los reportes, mantuvo una actitud casi desafiante, como si aún no creyera que su doble vida había llegado a su fin. Ilya, por otro lado, fue más silencioso, tal vez consciente de que no había escapatoria. En cuestión de horas, titulares en todo el mundo se llenaron con la imagen de Heather Morgan, no como una empresaria o rapera excéntrica, sino como la presunta artífice de uno de los mayores robos de criptomonedas en la historia. Y como era de esperar, Internet explotó en teorías, memes y debates. El juicio fue una montaña
rusa de revelaciones. Mientras la fiscalía presentaba pruebas contundentes, mensajes encriptados, transferencias sospechosas y un plan detallado para escapar al extranjero, la defensa intentó pintar a Heather e Ilya como dos almas creativas que se dejaron llevar por sus ambiciones. Heather, en particular, fue presentada como una artista incomprendida, con un alter ego extravagante pero no una mente criminal peligrosa. En agosto de 2023, Heather Morgan e Ilya Lichtenstein se declararon culpables de conspiración para cometer lavado de dinero. En noviembre de 2024 llegó la sentencia. Ilya fue condenado a 5 años de prisión y Heather a 18 meses. Estas cifras sorprendieron a muchos, especialmente porque se esperaba una pena más severa, considerando la magnitud del delito. El razonamiento detrás de las sentencias más leves fue que la pareja no había gastado la mayor parte del dinero robado, sino que aún estaban en sus cuentas cuando los atraparon. Además, Heather cooperó con las autoridades durante la investigación, lo que probablemente redujo su condena. La caída fue inevitable, pero no por falta de recursos o un descuido técnico, sino porque al final subestimaron al enemigo mayor, el tiempo. Con cada transacción, cada movimiento y cada pista, dejaron un rastro que, aunque minúsculo, era suficiente para los expertos en ciberseguridad que sabían cómo interpretar esos patrones. Heather solía hablar de hackear el sistema, pero al final el sistema los hackeó a ellos.